Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les agradezco mucho a las personas que están aquí en sala y también los que nos están acompañando en casita para esta plática que vamos a tener acerca de la importancia de la comunicación y de la imagen verbal y no verbal. Me voy a permitir... vamos a empezar apenas. Venga, me voy a permitir presentarme, espero no estarles tapando aquí en sala mucho por el tema de la ubicación con la cámara, pero me permito presentarme. Soy asesor en imagen verbal y no verbal por el Colegio de Imagen Pública. Soy capacitadora y coach desde hace más de 15 años. Me he dedicado al área tanto educativa como el tema de capacitación empresarial. He estado también trabajando como actriz por más de 20 años y justamente Sala de Speakers fusiona una parte de metodología de todas las técnicas teatrales que nosotros utilizamos también para la expresión como tal y la conformación y entendimiento de los públicos. Soy maestra en organización de eventos por la Universidad Europea de Madrid, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y también soy founder and CEO de Fabricando by Leticia Sánchez, que es la consultora desde hace 9 años bajo la cual trabajo y en el que Sala de Speakers nace justamente este año, vio la luz, estábamos todo contemplándolo para que fuera el lanzamiento el próximo año y bueno, debido evidentemente a la contingencia, todo empezó a acoplarse, tal como cualquier emprendimiento debe de tener la capacidad de empezar a tener un termómetro acerca de a quién nos vamos a dirigir y cuáles son las áreas de oportunidad. Ok. Nuestros principales 3 ejes con los cuales trabajamos en Sala de Speakers es la imagen, una imagen que proyecte, trabajar una imagen que proyecte, trabajar una expresión que cautive y una palabra que trascienda. Creemos totalmente, consideramos que cada persona tiene una esencia particular. Sin embargo, sí hay que tomar conciencia de ciertas acciones y cierto lenguaje que tenemos ya automáticamente para saber cómo lo estamos comunicando, pero no solo cómo lo comunico yo, sino cómo lo está percibiendo el otro. Y sobre todo que tenemos la capacidad en algún momento dado de que nuestra palabra, nuestro discurso pueda ser trascendental en el otro. Hoy en día las cosas que escuchamos o que vemos a través tanto de una videoconferencia pueden no estar en la misma situación o recibirlas de la misma manera que antes de la pandemia. Y no sé si allá en casita o aquí quisieran participar, ¿por qué creen que no se percibe de la misma manera? ¿Hay alguien que aquí quiera comentar algo? Exactamente, los medios digitales toman y cobran elementos que hay que tomar de manera adicional, pero sobre todo también el estado de ánimo en el cual nos encontramos no es el mismo. La vulnerabilidad es todavía mucho más palpable, por lo cual mi comunicación tendrá que tener ciertos tintes de cuidado para poder hacer que mi objetivo llegue de una manera mucho más eficaz. ¿Cuántos de aquí me podrían decir, y también en casita los invito, ¿cuántos segundos creen que son necesarios para formarnos una imagen de alguien? 30 segundos. ¿Quién más? 5, 15. Ok. Por acá vamos a comentarlo. Ustedes, en cuanto me vieron parada antes de iniciar, cuando estaba pasando el video, para los que están en casa, que estaba yo a un lado de la pantalla, ya habían tenido tan solo con 3 segundos haberse formado una imagen de mí. Y una imagen que puede ser, ¿alguien quiere comentar? ¿Qué imagen vio? ¿Seguridad? ¿No? ¿Nadie? Ok, la seguridad, de entrada, el que ustedes esperan que yo aporte algo de valor, ¿no? Y que por eso estoy aquí como tal. Ok, vamos a comenzar con la primera de estas 3 áreas, en este caso que es la imagen, y vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo y también en casita piénsenlo. Si yo les dijera cómo es una silla, cada quien está formulando en su mente cómo es una silla, ¿cierto? ¿Qué características tiene una silla? 4 patas, un respaldo,
¿no? Un asiento con diferentes dimensiones, etcétera. Si yo pongo esta imagen de la silla, ¿es correcto? ¿Ok? Si pongo esta imagen de una silla, ¿es correcto? Y esta, si es en la playa, también sería correcto. Ok, ¿qué es lo que hace que nosotros formulemos la imagen de alguien? Es la percepción. Y por percepción vamos a entender aquella sensación que se materializa a través de una imagen que hacen mis sentidos. Es decir, ustedes en esos 3 segundos percibieron a través de sus sentidos, en este caso el que más utilizamos en un 83% es la vista, que yo proyectaba seguridad o que soy una persona segura para poderme parar aquí enfrente, ¿cierto? Vale, ok. Acorde a su experiencia, esta parte de seguridad se torna de distinta manera. Es decir, para mí seguridad puede significar que alguien esté vestido de traje sastre. Para mí seguridad puede funcionar que haya entrado a tiempo después de acabar el video, etcétera. Cada formulación, al igual que la silla, la estamos representando acorde a la experiencia que tenemos. Nada es bueno, nada es malo, simple y sencillamente va a ser diferente. Ese es un punto muy elemental que los invito a que tomen en cuenta. Y por último, estaríamos hablando que en 3 segundos, con esta percepción que ustedes tienen, estaríamos armando un juicio. Por lo cual, ¿es o no importante la primera impresión que nosotros damos en algún trabajo, con familiares, con amigos, la primera vez que quizá conocieron a su pareja, ¿no? Etcétera? ¿Cuenta o no cuenta? Automáticamente cuenta y todo va a empezar a comunicar. Ay, ¿no pasa? Ahí está. Ok, como les decía hace rato, de nuestros 5 sentidos, los 2 primordiales que toman preponderancia es la vista en un 83% y después seguirá en un 11%. Esto no es general para todos, es decir, hay alguien que puede ser mucho más visual y que la parte auditiva puede también tener un porcentaje mayor. A lo que quiero referirme es que tanto el gusto como el tacto como el olfato van a tomar pues obviamente los últimos espacios. Por lo cual, si hablamos de imagen, estaríamos diciendo que es el resultado de la percepción más los estímulos que yo esté dando hacia mi audiencia. Es decir, ustedes en 3 segundos percibieron que era una persona segura y ustedes ya ahorita, con unos 10 minutos de haber empezado, podrán reafirmar si soy o no una persona segura. ¿Y en qué lo reafirman? En mi expresión corporal, en mi voz, en mi manejo de la presentación, del tema, etcétera. Por lo cual ustedes hoy en día estarán teniendo una imagen de mi persona. Si nosotros habláramos de imagen pública, sería la percepción colectiva unificada que tienen de mi persona, lo que ya hace que yo tenga una imagen pública. Es decir, si el día de mañana o dentro de una semana les preguntan cómo es Leticia Sánchez, podrán tener una respuesta que quizás será unificada ante todos. Y cuando hablamos de reputación, es esa percepción unificada en lo largo del tiempo. Por lo cual una persona o su familia o sus compañeros de trabajo con los que tienen más de 5 años trabajando, ustedes ya han generado una reputación como tal ante ellos. Ahora, vamos entonces a entender que todos tenemos una imagen. Y en esa imagen no la puedo controlar. Es decir, yo no puedo controlar lo que la gente piense de mí. Lo que sí puedo controlar y trabajar son los estímulos que yo le doy a las demás personas para confirmar o no confirmar esas percepciones que tuvieron y así poder decir la imagen de Leticia Sánchez es de determinada manera. Y hablo que en la imagen incluyen 2 estímulos principales. Los primeros que estaríamos hablando de la imagen verbal, es decir, el poder de las palabras y el significado que tienen como tal, y la imagen no verbal, es decir, el cómo digo las cosas. Aquí va a tomar muchísimo sentido lo que hemos escuchado durante mucho tiempo, que es, no es lo que me dices, es el
¿Cómo me lo dices? ¿Cuántas veces quizá no recordamos exactamente las palabras que nos dijeron, pero el timbre del cómo nos lo dijeron queda aquí, todavía sonando? ¿Cierto o no cierto? Perfecto. Ok, la imagen física también será muy importante. La imagen física, acorde al doctor Gordoa, es aquella imagen que suma la percepción que tienen de la persona a través de la apariencia, a través de un outfit, a través de los accesorios, a través de mi corte de cabello, de mi maquillaje, o en el caso de los caballeros, los elementos distintivos como un pañuelo, como una corbata, como un saco. Todo aquello está comunicando. Lo importante de este tema, y con lo que yo les pido que vayan tomando con elementos fundamentales, es que es necesario que yo prácticamente todos los días que me levante pueda tener en mente quién va a ser mi interlocutor y si podría empoderar mucho más el mensaje que yo utilice un saco azul o que utilice un saco verde o que utilice una playera o que utilice una camisa. En ese sentido es que puedan tener un poco más de conciencia. También dentro de la imagen física estamos hablando del lenguaje corporal y estamos hablando de la voz. La voz va a tomar un punto fundamental dentro de nuestro speech. La imagen de la voz cuenta con 4 elementos fundamentales bajo el cual vamos a poder trabajar esta parte y poder tener tintes emocionales dentro de nuestro discurso. Y me refiero al tono, que hablaríamos de un tono grave, un tono agudo, ¿no? Hablaríamos del timbre, que es decir, cómo viaja el aire a través de mis resonadores, que es mi cara, y qué puede radicar en que alguien sea mucho, o sea, que se escuche su voz un poco más nasal, un poco más gutural, un poco más con voz de cabeza, etcétera, pero va a implicar acorde al tipo de nariz que tienen, a qué importancia, por ejemplo, toma cuando uno sonríe. Cuando uno sonríe, si ustedes se fijan ahorita en mi rostro, el aire está viajando así, no está viajando así. Ajá, o sea, cambia absolutamente, y en el momento en el que yo cambio también y gesticulo y utilizo los 30 músculos que tenemos en la cara, mi entonación será distinta. Y por último, estaremos hablando de la intensidad, ¿no? ¿Qué tan fuerte hablo o qué tan despacio hablo? Importa mucho dónde. Por ejemplo, aquí yo tuve que, o sea, en cuanto llegué, vi las dimensiones del lugar, cuántas personas van a ocupar el lugar, cuánto era el máximo de personas y en base a ese, cuánto se podía reducir en cuestión de acústica, ¿no? El trabajar de esta manera. Y entonces, tomando en cuenta esos tipos de elementos, yo modulo la voz para que pueda no ser estridente ni para ustedes ni para los que nos están viendo en casa, y también pueda ser de una manera entendible y sobre todo enérgica. Hoy he estado capacitando a docentes y me dicen, tengo una lucha constante porque mis alumnos no prenden la cámara, ¿no? Y entonces lo que yo les decía es, ok, no es, o sea, el que no prendas la cámara puede tener muchas respuestas. El tema es qué ocasionan esas respuestas en ti. Si tú ves a todos los alumnos con la cámara apagada, podría implicar el hecho de que yo hable con menos energía, yo exponga con menos energía. ¿Son obstáculos dentro de la comunicación? Claro. Pero eso no tendría que restar mi esencia, sobre todo mi manera de conducirme para lograr el objetivo que quiero. Y por último, que es algo sumamente fundamental, estaríamos hablando de la imagen corporativa. Este espacio, la recepción, todos los cubículos, las mesas, etcétera, están hablando de una imagen corporativa de espacio emprendedor, ¿cierto? Por lo cual yo nada más los invitaría a pensar y a traspolar un poco en qué sucede ahorita que estamos la mayoría de las empresas trabajando de manera virtual. Tendría que percibirse exactamente lo mismo. No solo hablo en cuestión de uniforme, que ya muchas empresas han optado por tener un polo, tener una playera, una camisa, una blusa en donde venga el logo, ¿no? Sino que hay que cuidar el fondo,
hay que cuidar la iluminación, hay que cuidar incluso a lo mejor si hay una parte de protocolo, de fraseología, de inicio de la conversación, en el momento de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y quizás si yo hablo con el colaborador número 1 y el colaborador número 6, van a abrir de la misma manera porque ya está siendo una parte de protocolo, porque la empresa quiere en algún momento dado también influir y que se permee que están preocupados también por el ser humano, no solo por esa relación o comercial que se está llevando a cabo o de manera laboral. Ahora, tomando en cuenta el segundo aspecto en cuestión de expresión, muestro este proceso de comunicación sumamente sencillo. Si ustedes buscan en internet van a encontrar muchos modelos de comunicación que son muy sencillos, pero lo pongo porque pareciera que a veces las cosas más elementales son las que olvidamos. Estamos a veces tan metidos en nuestro propio objetivo como tal que se nos olvida, voy a poner esta acá, que se nos olvida que el otro va a recibir la información acorde a cómo creció, las creencias que tiene, ¿no? El contexto en el cual está trabajando o se encuentra en ese momento, la ubicación geográfica, etcétera. Por lo cual, no solo basta que entendamos que hay un emisor, que hay un receptor, que hay un canal, que hay un mensaje, sino tengo que tomar una conciencia mayor sobre cómo lo está percibiendo el otro, cómo lo está decodificando. Yo codifico un mensaje y alguien más lo decodifica. ¿Qué pasa con los mensajes de celular en WhatsApp? Para mí, algo puede significar el que me escriban en mayúsculas. Para mí, algo puede significar el que me pongan un emoji o no me pongan un emoji, ¿no? Y así sucesivamente, que si eso lo ponemos en chats laborales, puede incurrir en algún momento dado a alguna confusión, algo que no se ha aclarado. ¿Por qué? Porque no estoy viendo a la persona. No hay algo que corporalmente me esté prácticamente respaldando ese mensaje que me está dando. Entonces, es importante siempre tomar en cuenta el contexto y la situación en el cual nos estemos encontrando. Ok. Si vamos a hablar acerca de la eficiencia de la comunicación, hay estudios desde los años 70 en donde se muestra que de un 100% de la comunicación, solo el 7% quedará en su memoria. Por lo cual, al término de esta hora y media, ustedes solo recordarán el 7% de todos los datos que yo estoy compartiéndoles. Lo que más van a recordar es lo siguiente: cómo me veo y cómo lo estoy diciendo. Por lo cual es fundamental que ustedes tomen en cuenta que cada que están haciendo una exposición, una junta, un webinar, un face to face con alguien, solo va a grabar el 7%. Si es alguien que quizá tiene una formación muy administrativa, tenemos que empoderar el tema de los porcentajes. Para que sea una comunicación sumamente racional. Si tengo un público en el cual puedo tener tintes también o elementos que puedan ser emocionales, no solo racionales, podré jugar con ambos, pero sí es importante que lo tengan. Entonces, por lo cual el cómo hablo estaría tomando el 38% y el cómo me veo está tomando el 55%. Y en el cómo me veo pasaríamos a esta lámina. ¿Qué es lo que implica el cómo me veo? Implica mi postura, implica mis ademanes, implica mi tono de voz. Implica también los ejemplos que les pongo, el dominio del tema, etcétera. El que puede estar o no teniendo contacto visual con ustedes y quizá también en casa a través de la cámara. Todo eso empieza a tomar relevancia y si nosotros vamos poniendo en una cajita y sumamos la imagen física y sumamos la imagen verbal, sumamos la imagen no verbal con cada uno de estos elementos, automáticamente estaríamos hablando de que esos estímulos de los que hablábamos hace rato se están o no empezando o ustedes van a resolver si al final esa seguridad con la que ustedes me percibieron en un inicio es cierta o no es cierta.
También toma mucha importancia la estructura en cómo yo esté redactando el discurso. Es decir, que ustedes a través de esta hora y media podamos recapitular en decir cuáles son los 3 aspectos fundamentales, para lo cual desde Sala de Speakers capacitamos al tema de training tanto individual como grupal o empresarial. Quizá alguno de ustedes me va a decir la imagen, la expresión y la palabra. Y van a ser aspectos que yo puntualizaré de una manera fundamental. Ahora, el tono, el ritmo, las pausas que estoy utilizando, las muletillas quizá dentro del discurso también van a quedar en su memoria. Yo les pido ahorita que recapitulen un poquito y recuerden si en algún momento ahorita viene a su mente algún speaker o en alguna conferencia, en algún video, que haya manejado muletillas y que ustedes en algún momento dado perdieron el hilo conductor de la charla y se quedaron grabados en ¿cuántas muletillas van? Y ahí viene otro qué, y ahí viene otro qué, ¿no? Y de manera inconsciente termina la charla y dices, dijo 18 o dijo 20, por lo cual que el mensaje de esa persona se perdió quizá desde el minuto número 2 de los 15 o 20 que estuvo frente a ustedes. Entonces, es muy relevante que ustedes sepan cómo están en este momento trabajando. Ahora, hablaban hace rato de las herramientas digitales. ¿Qué está involucrando o tengo que tomar de manera adicional ahorita al hablar en cámara? Levántenme de aquí la mano y les pido que también en casa puedan contestar esta pregunta. ¿Cuántas personas de aquí se sienten cómodos en hablar ante cámara y les gusta cómo se ven en cámara? 1. Ok, en casa quizá también me están por ahí contestando, por ahorita me compartirán. Fíjense lo que es importante. Dije 2 cosas. ¿Les gusta hablar? A ver, ¿les gusta hablar? Levántenme la mano. 1, ok, la mayoría. Perfecto. Ahora, ¿cómo me veo ante cámara? Solamente levantó una mano. ¿Estoy en lo correcto o hay alguien más que ya recapacitó y dijo, sí, me gusta y lo levanto ahora? Perfecto. Es importante porque la cámara tiene una cualidad que yo podría verlo y al mismo tiempo es como si estuvieran entrando en tu intimidad. La cámara me va a topar de frente con cómo me veo con ese saco verde, que yo me lo veo en el espejo de un color y la cámara me lo cambia completamente de color. Segundo, yo me veo y digo, bueno, sí, evidentemente a lo mejor ya apareció un poco más de cachete, ¿no? Pero la cámara me lo hace 3 veces más. Entonces, ¿qué tan a gusto estoy con quien soy? Porque eso se proyecta. En cámara todo es mucho más grande también y hay que tomarlo en cuenta. Es decir, si yo tengo una sonrisa que es perceptible, en cámara me la ven, bueno, tipo Randall, ¿no? O sea, es así como más grande, o sea, más guasón. Ok, entonces tengo que tener mucho cuidado con el tipo de ángulo en el cual me pongo frente a la cámara. Oye, pero no voy a estar quizá dentro de la cámara poniéndome de un lado y poniéndome del otro. No, es algo que debes de conocer perfectamente y tú mismo de manera muy sutil ir buscando. Por ejemplo, en perfiles, el mío es el derecho y hay personas que es el izquierdo. ¿Cómo puedo conocer cuáles son los perfiles? Tómense fotografías. Se toman fotografías, no mientan, ustedes solitos se toman selfies. Bueno, tómense esas selfies para saber cuál es el mejor ángulo que les queda, porque en la fotografía será lo mismo, un poco que en la cámara. Entonces, otro de los aspectos que está evidentemente destapando la lente es qué tanta congruencia tienes entre lo que me estás diciendo y el outfit que estás utilizando. Me tocó el otro día entrar, estoy trabajando con una asociación de médicos y me tocó el otro día entrar a un webinar que estaban haciendo y la doctora, yo estoy segura que no se fijó en que podía ser bastante evidente, quizá que no tomó el tiempo para preparar su outfit, ¿no? Y entonces manejaba un escote, hablando de cirugía. Entonces, en esos momentos, quizá ella no tomó en cuenta que el hecho de haber elegido una blusa con cuello V, con el escote muy pronunciado, en donde el encuadre de la cámara iba a ser sentada, evidentemente de los hombros hacia arriba, la parte del pecho iba a tomar un
un papel pues que podía ser muy evidente ante los espectadores. Entonces, hasta ese tipo de detalles es importante que tomemos en cuenta en cuestión de qué encuadre voy a utilizar. Voy a estar sentada, voy a estar parada, porque tengo también los elementos técnicos, ¿no? Es que a mí me cuesta mucho trabajo estar sentado, me lo han dicho, y yo, ok, consigue entonces un micrófono inalámbrico, una cámara con mucha más nitidez y haz las cosas de pie. Sobre todo ahorita está pasando mucho en el aspecto educativo, ¿no? A los profesores parece que les cambiaron completamente el mundo, 360 grados, en donde ellos estaban empoderados de su escenario, por así decirlo, de su expresión corporal, de explicar, de tocar, de decir, de pedir, y de repente los limitaron a un espacio de cámara en donde es un cuadrado. ¿Qué sucedió con todo eso? Y bueno, obviamente el tema de lo que les decía de la imagen. La expresión, la energía, que era lo que les decía hace rato. No es lo mismo que yo tenga conciencia, por ejemplo, yo tengo un tono de voz grave, ¿no? Y entonces yo debo de cuidarlo mucho y ecualizarlo cuando tengo un micrófono. Sin embargo, la parte enérgica, eso lo debo de mantener, esté en el espacio en el que esté y tenga o no tenga un micrófono delante de mí. Por lo cual es importante que ustedes sepan que la gente del otro lado percibe esa energía. ¿Qué sucede cuando te toca la cita con el cliente a las 7 de la noche después de que estuvo todo el día ahí el pobre sentado, ¿no? De 9 a 2 y quizá de 4 a 8 y contigo va a cerrar el día? Tienes que buscar elementos para que ese 7% de información quede totalmente permeado y al día siguiente lo estarás reafirmando. Gracias. Lo que les decía hace rato, los elementos técnicos, es importante, la calidad del micrófono, la calidad de la cámara, etcétera. La iluminación que tomes. Si no tengo un equipo de iluminación en mi casa, ni es tampoco el interés comprarlo, ok, me voy a colocar en un espacio en el que de preferencia estemos hablando de paredes claras o tonos lisos en tonos cálidos. Es decir, vamos en blanco, la gama de grises sin llegar al gris medio. Podemos también tomar en cuenta un beige, podemos tomar en cuenta también algún color pastel, pero algo que me dé luz a mi rostro. Están por momentos utilizando lugares en donde por tener la parte de quizá el silencio, están utilizando rincones, pero que en donde se les ve muy, muy oscuro. Y no hablemos de que sean las 6 de la tarde y ahorita con el cambio de horario, porque entonces ya nada más se les ven los ojitos. Entonces hay que cuidar ese tipo de cosas porque finalmente la iluminación, estamos hablando de credibilidad y confianza. Nuestro cerebro, en el momento en el que ve una imagen oscura, ¿qué es lo que ustedes ven una imagen oscura en una pantalla y qué es lo que les refleja? Olvidémonos que estamos en un webinar. Ustedes prenden de repente la computadora, están viendo quizá una conferencia en donde no están hablando, me refiero, están como asistentes, o prenden en la tele una imagen o un programa y ven una silueta solamente oscura. ¿Te da sueño? ¿Qué otra cosa? En casita, cuéntenos. Exacto, pero otra de las cosas es me da desconfianza. Entonces, hoy en día también hay elementos que se pueden comprar desde casa, que no son tan costosos y que te van a ayudar a cuidar aspectos que son de detalle relevante. Esta imagen la pongo porque es la ley de los 3/3. En la ley de los 3/3, en cámara, en fotografía, al igual que en video, estaríamos hablando que son 9 recuadros, ¿no? Idealmente, nuestro rostro dentro de cámara tendría que estar colocado aquí al centro. Por lo cual, si estás sentado, te llegará evidentemente pues en esta parte como de los hombros, pero aquí quedará tu rostro. Ahora, habemos personas, y ahí me incluyo, que solemos movernos mucho. No es malo, simple y sencillamente toma en cuenta que si te vas a mover un poco de ángulo, tienes que mover la computadora, ¿no? Para que vuelvas a aparecer como ahí. Para que vuelvas a aparecer como en esta misma parte, solo que, o sea, estás girando con todo y aparato. En este caso, para que no se vea descuadrado y que de repente te moviste y quedó por acá un aire muy raro.
Ahora, los ángulos. Hay ángulos para trabajar sentados y hay ángulos para trabajar de pie. Lo que es importante siempre que les he sugerido a mis alumnos en los entrenamientos es cuiden que su postura en cuestión de estar hablando con alguien en un webinar no sea picado o contrapicado. ¿Por qué? Porque ahí estoy de manera inconsciente denotando autoridad o denotando o haciendo sentir inferioridad. Si yo me coloco la cámara, o sea, si imagínense ustedes, están hablando conmigo y yo me coloco la computadora de cual ustedes en la cámara me ven así, o sea, ustedes están abajo, de una o de otra manera inconscientemente estoy denotando que hay una jerarquía. Y de manera viceversa, si tú lo haces, me puedes hacer sentir incómoda en este caso. Y por último, también hay planos, no solo ángulos, hay planos que tendremos que cuidar. El tema del plano detalle, primerísimo plano y primer plano, olvídenlo. En cámara jamás lo vayan a utilizar. Es decir, no se peguen mucho. Hay quien de repente está trabajando con la cámara aquí, ¿no? Y entonces la otra persona lo percibe como, es como si te tuviera en menos de medio metro, que es el espacio mínimo que debe de tener un ser humano, ¿no? 1 metro cuadrado, y entonces siento que me estás invadiendo. Aunque sea de manera digital, esa es la percepción que hoy en día se tiene, ¿vale? Tendríamos que utilizar el plano medio corto, el plano medio, ¿no? Y el plano medio largo. Esto es ideal para cuando lo hagan de pie. Cuando lo hagan de pie, lo que yo les recomiendo es que no se alejen tanto. O sea, tú ya estás cumpliendo tu cometido al estar de pie. Acércate un poquito y que sea medio plano largo y que sea solo de la cintura para arriba. Y si no, tiene que ser máximo hasta las rodillas. Que es un poco aquí lo que vemos. El plano americano, esta es una de las dos que se aconsejan para el tema de grabar o hablar de pie ahorita. Y bueno, el plano entero, el plano general y el gran plano, esos no los recomiendo. Porque ya es hablar de que los vean como aquel minúsculo ser humano que estoy escuchando que por ahí me dice algo, ¿no? Y entonces no logro ver el rostro. Y algo que es fundamental, chicos, es el contacto visual. Hablar de contacto visual habla no solo de la seguridad, sino de que me interesas, me importas. Quiero que de aquí se vayan con lo mejor que esto les pueda nutrir para su día a día. Si a esto le sumamos que cuando hay charlas que son quizá un poco más sensibles entre familias, entre amigos que se están ahora conectando y reencontrando en muchas cosas, pues tomará mucho más peso el cómo te hable, el cómo te diga las cosas, el si estoy aceptando la comunicación o no. Hay muchas personas, y les pido que ahorita me contesten, si alguien de aquí o que me digan quién está considerando o quién considera que la cámara, más que hacer un apoyo, está siendo un obstáculo en la comunicación. Que se sienten de plano como ya, o sea, estoy hastiado o hastiada y ya, extraño la parte presencial. Ok. Es normal no estamos acostumbrados, pero yo he visto algo positivo del tema de que hoy en día tengamos algo tan específico como la cámara. No puedo ignorar lo que está pasando del otro lado de la pantalla, porque no es solamente lo que yo diga, es cómo lo están recibiendo. Hay personas en webinars en donde exponen y de repente ya terminan de exponer y se les olvida que su presencia sigue ahí, por lo cual sigue comunicando si estás aburrido, si ya te paraste, si no te interesa, si estás hablando por teléfono, etcétera, y la otra persona está exponiendo. Eso habla también, y hablaríamos de todas estas señales que el otro nos da y que entenderíamos como técnicas de rapport. El rapport es la empatía que yo tengo que tener, la lectura que yo tengo que tener de ti para yo poder llevar la comunicación de una manera empática y lograr mis objetivos. Es decir, un ejemplo mucho más evidente. Supongamos que Grecia está hablando conmigo a través de la videollamada, ¿no? Y entonces Grecia abre la conversación de: hola Leti, ¿cómo estás?
Cuéntame, ¿tienes todo listo? La semblanza, la fotografía, cuántas diapositivas vas a tener, etcétera, etcétera. Se sienta y empieza a ver esto. Sí, cuéntame. ¿Qué es lo primero que me está denotando? Que está cuidando el tiempo porque es posible que algo tenga que hacer en la próxima, ya no una hora, media hora. Entonces, en ese momento yo tengo que leer de manera inmediata que Grecia tiene prisa, por lo cual tengo que ser lo exclusivamente puntual para responder las preguntas que ella me está diciendo. ¿Sí? Ya te mandé la fotografía, la semblanza la quieres en 6 u 8 renglones, las diapositivas la tengo armada en 20 diapositivas, son muchas, son pocas, cuánto tiempo de horario, etcétera. Si quieres nada más coméntame eso y y hacemos un resumen vía correo electrónico para que ambas estemos tranquilas, tú lo comuniques a quien tengas que comunicarlo y quedamos las dos conformes. Si Grecia hubiera abierto la conversación diciéndome, ¿cómo estás, Leti? Oye, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ves esta parte de la pandemia? ¿Cómo le ha afectado a tu familia económicamente? ¿De qué te está hablando? Hay una importancia, pero sobre todo también hay un mayor tiempo, por lo cual yo también puedo relajarme y decir, no, pues fíjate, es que la semana pasada pasó esto, y eso finalmente pues nos ocasiona como un desfase en tiempos de producción, en ventas. Hay otro tipo de mensajes. Hay que aprender a leer el otro para que yo pueda ser asertivo, pero sobre todo también pueda generar un engagement. Y que Grecia la próxima vez quizá que me vuelva a invitar, va a saber que aparte de que soy concisa, tengo todo listo. ¿No? Si esa es la imagen también que yo quiero proyectarle a Grecia. Como tal. Y por último, el aspecto de la palabra. En el aspecto de la palabra yo debo de tomar en cuenta a mi interlocutor, lo que hablábamos hace rato del proceso de comunicación. Si es una persona nacional, si es una persona extranjera, si es una persona que es del norte del país, que es del centro, que es del sur, tengo que cuidar qué tipo de palabras o qué tipo de contextos pueden llegar en algún momento dado a ser sensibles. Tendría que tomar en cuenta cada uno de esos puntos, tener mi objetivo muy claro. Si el objetivo con Grecia en esta comunicación era que yo pudiera entender cuál es el formato de trabajo de Espacio Emprendedor, tengo que tener muy puntual que aunque ella me esté platicando de cómo le va a su familia, cómo ven el trabajo, etcétera, yo no puedo terminar esa media hora o esa hora de conversación sin tener claro mi objetivo, ¿no? Sin que yo sepa cómo es la presentación. Muchas de las veces que sucede cuando cuelgas el teléfono o cuando das fin a la llamada, pasan 20 minutos y te escriben preguntándote quizá lo que era el objetivo principal para la otra persona y la plática fue desviando. Entonces tenemos que tener como ese acordeón dentro de nosotros para saber exactamente. Yo tengo un socio, por ejemplo, que es una persona de negocios y siempre, todo el tiempo está corriendo. Ok. A mí me gusta tomarme un poco de tiempo para saber cómo está la persona, ¿no? Cómo está anímicamente, porque finalmente en eso permea también muchas cosas. Sin embargo, con él sé que no lo puedo hacer así. Sé que con él tampoco puedo llegar a tener una lista de todos los pendientes y yo ir diciendo e ir palomeando. No, porque de un tema de repente amplía o se brinca a otro, etcétera, y se va perdiendo la comunicación, ¿no? Entonces con él lo que me logró es que más bien lo que logré entender es leerle de manera inmediata el lenguaje corporal en cuanto nos estamos o conectando o él va llegando a un lugar, etcétera, y yo ya sé si tiene en extremo prisa, tiene una cita, está llegando otra persona con el que se está sentando en otra mesa y yo a través de la plática yo voy metiendo mis puntos y mis objetivos, de manera que si la charla dura 15 minutos, media hora o una hora, automáticamente yo tengo la información que a mí me interesa obtener. Pero eso me lo da también él y me lo da también el estar consciente cómo es él para poder actuar. Otro de los puntos importantes es el canal de comunicación que estamos teniendo y la expresión. Si alguien de entrada te da una sonrisa cuando abres, aunque no lo conozcas, te está aligerando ese momento. Es como cuando de repente vas al súper y volteas y alguien te sonríe. Pues quizá le sonríes, ¿no? O sea, no... bueno, habrá personas que a lo mejor no les guste sonreír y también es válido, ¿no? O sea, no...
Ok, y por otro aspecto importante del lenguaje es el paralenguaje. El aspecto proxémico importa cuando, o bueno, también toma más relevancia cuando es presencial. Y lo hablaba hace rato, el espacio óptimo de privacidad de un ser humano que estando con otras personas es de 1 metro cuadrado. Si hay alguien que entra dentro de ese metro cuadrado es o porque tiene una confianza contigo o porque está atenuando a esa parte de proxemia. Yo lo que les recomiendo siempre a mis alumnos es cuando hay personas que hablan mucho y de repente cuando menos se acuerdan ya están con la frente y con los ojos aquí de la cámara, ¿no? Eso es como estás invadiendo el espacio de la otra persona que incluye desde la imagen hasta donde estás sentado. Y así lo percibimos. La parte de la kinésica también dentro del aspecto presencial es qué tanto, por ejemplo, yo me estuviera aquí moviendo, si no estuviera o si quizá la cámara estuviera un poco más atrás, estuviera moviéndome y qué tanto soy cuidadoso en pasar y decirle a Grecia en el hombro, dame un ejemplo, Grecia. Quizá hay personas que no les gusta que las toques. Entonces también tienes que tener mucho tiento y mucho cuidado. Y por último, el tema de la cronémica. Cronémica es, si yo estoy hablando contigo, yo tengo que intuir y escuchar muy bien de una manera muy diluida, por así decirlo, cómo es tu respiración, cómo es tu timbre, cómo es tu tono, para saber en qué momento vas a cambiar de idea o en qué momento podemos o puedo yo cambiar de idea porque sé que ya concluiste esa parte. Algo que hacemos como tan de manera cotidiana, lo vemos a veces muy enfatizado cuando exponemos y de repente hay participantes y tienes 10 minutos de preguntas y respuestas y no te alcanza ni para que 2 personas participen. ¿Por qué? Porque no hubo un corte, por así decirlo, en tiempo para dar paso a que los demás participaran. Por lo cual, si en algún momento dado están ustedes en esa situación o en casa también, los invito a que escuchen perfectamente la respiración, obviamente lo que les está diciendo, pero la respiración y cómo van bajando las palabras para que en ese momento, cuando hay una micropausa de espacio, en ese momento ustedes entren en decir, este ejemplo está buenísimo, yo creo que nos va a servir, vamos a retomar para poder ir cerrando la presentación, ¿sale? Y por último, y sumamente importante, si yo no tomo en cuenta que estoy con personas racionales y emocionales y que el momento en el que estén delante de mí puede ser evidentemente un momento en el que esperan información muy racional o en el que también puedo comunicar a la parte emocional, es decir, a los 2 hemisferios del cerebro, es cuando puede sentirse o muy cansado o muy aburrido o que tiene completa linealidad. Esa parte en donde yo no estoy modulando la voz, no estoy dando ejemplos. Y algo muy concreto para la parte racional es, pueden trabajar porcentajes, pueden trabajar fechas, pueden trabajar citas de personas como que son relevantes para el sector en el que estás diciéndolo. Y si vas a hablar de algo emocional, cuenta historias, ya sean propias o propias narrados desde una tercera persona, no vas a contar, es que Leticia hizo, no. Lucía, ¿no? Era una amiga que conocí en tal, y entonces alejas esa historia de ti o algún ejemplo de alguien con el que hayas trabajado. Y no quiero irme sin cerrar con esta frase de este escritor estadounidense, el cual considero que desde que leí la frase a mí me acompaña prácticamente a todas las presentaciones con las que doy, porque sin duda tenemos la capacidad de poder acariciar a la gente con palabras, no solo desde el punto de vista romántico, sino lo que les decía hace rato también, que de lo que yo estoy diciendo ahorita es algo que alguien necesita en este momento escuchar, sobre todo la forma, esa parte como del apapacho, esa parte de te entiendo o esa parte de me encuentro en las mismas circunstancias. Por mi parte es todo, les agradezco muchísimo, no sé si haya preguntas, si abrimos un espacio o cómo lo tienen, si hay por ahí alguien en casa que tenga alguna pregunta o aquí en sala, estoy a sus órdenes.
Lo que es importante es que estructures el mensaje, o sea, a lo que le llamo yo maquetar el mensaje. Es decir, el discurso como tal tendrá que tener un inicio, tendrá que tener un desarrollo, una comprobación quizá de lo que estás diciendo, sobre todo actualmente, que es también en el tema laboral, y un cierre. Que pongas especial énfasis en el inicio y en el cierre, pero sobre todo que ese discurso te tomes el tiempo de prepararlo, ¿no? Que te tomes el tiempo de escribirlo si es posible, porque en el momento en el que uno lo escribe encuentra lo que yo le llamo las palabras gancho. Es decir, si yo hablo de imagen verbal y no verbal ante cámara y ante audiencias, ¿cuáles pudieran ser las palabras gancho? De la frase como tal, cuando ustedes vieron el título de la ponencia, imagen verbal y no verbal ante cámara y ante audiencias, ¿cuáles fueron las palabras que más les generaron esta parte de interés para que hoy estén aquí? Verbal, no verbal, imagen, audiencias y cámara, ¿no? Quizá por el tema de la actualidad. Bueno, esas serían las palabras gancho. Si yo tuviera que armar algo que no tuviera maquetado, lo primero de lo cual yo voy a empezar a generar ese discurso son de esas palabras en donde voy a buscar qué orden tienen. ¿Cuál va primero para que tenga una secuencia, una lógica, una hilaridad? Yo veo que de aquí, bueno, esta parte la puedo desarrollar en teórico. Puedo agarrar aspectos racionales y agarrar aspectos emocionales y les cuento una historia de mí o de alguna otra persona. Y esas palabras gancho yo siempre los invito a que cuando, por ejemplo, tengan que grabar un video en el cual tengan que cumplir un tiempo, que en grabaciones de video a veces tienes que ser muy, muy exacto, 1 minuto, 20, 1 minuto, etcétera, que las puedan poner alrededor de la pantalla donde van a grabar o de la cámara a manera de post-its, a manera de acordeón, para que con solo ver la palabra haga la parte de mnemotecnia y relacione su cerebro qué es lo que tienen que desarrollar. Entonces ya no necesitas el guión literario con el cual lo hiciste, ya solamente son especificaciones. Pero o la parte de las imágenes, ¿no? Yo sé que con esta imagen estoy dando las gracias y estoy ya llegando al término para dar paso a la parte de preguntas y respuestas. Entonces sí les aconsejo que se tomen el tiempo. Vivimos en un momento en el que todo es rápido, de repente regálame 5 minutos, una junta, etcétera, puede pasarnos, todos tenemos la capacidad de improvisar en ese punto, pero siempre trata de que aunque sea algo lo más rápido, tenga una coherencia que después sí o no nos pasa. Anotamos 20,000 cosas y cuando volvemos a ver las notas es como de ¿qué iba primero? ¿Qué es importante? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo primordial? ¿A qué debo de dar seguimiento? Ay, a ver, ¿puede decirnos lo que sea? La pregunta que hizo Mónica fue, ¿qué pasa cuando estoy dando una exposición como tal y se me olvida y me pongo nervioso y bueno, me quedo en un lapso en blanco? Y entonces justamente la respuesta es esa, Perla. Y Alesa es tips para trabajar la autoconfianza. Esa es muy buena. Híjole, aquí hablamos como de distintas técnicas. Hablamos desde lo que yo le llamo el síndrome del espejo, ¿no? Que es deténganse durante 21 días en el espejo todas las mañanas y lo primero que deben de tomar conciencia es ¿cuál es el primer pensamiento que se me viene a la cabeza? ¿No? En cuanto yo me levanto, digo, no sé ustedes la ubicación en su cama o de su cuarto, pero por ejemplo, en la mía, yo me levanto y si yo volteo a la derecha, lo primero que yo veo es un espejo. Y entonces durante 21 días vas registrando qué pensamiento es el que tú tienes. Si el pensamiento es, híjole, no, o sea, qué cara, que ya baja de peso o ya córtate el cabello, etcétera. Y son más como aspectos negativos, estás hablando de algo que falta reconocerte. Y otro de los puntos importantes es que identifiques si es autoconfianza o es algún otro elemento que te esté generando un ruido y que en cámara lo estés proyectando. Lo más importante para nosotros tener una óptima imagen ante cámara y ante audiencias es que nos conozcamos perfectamente. Prácticamente todos los días me pueda levantar
y me pueda yo poner un termómetro y decir de ánimo estoy bien, físicamente me siento bien, la rodilla que me dolía ayer no me duele, la cabeza, etcétera, venga. No anular, porque muchos estamos acostumbrados a haber sido programados para que las emociones las controlemos y no se controlan, se canalizan. ¿Sale? Entonces espero te pueda ayudar esta parte, Alesa. Y bueno, pues no sé si haya otra pregunta en casita o por aquí ustedes, sí, adelante. ¿En base a qué? A la esencia de la persona. O sea, de hecho, por ejemplo, en los entrenamientos siempre me dicen, Miss, ¿nos va a dar algún tipo de guía? ¿No? Y sí, se da una guía que pueda apoyarte, pero nosotros trabajamos en base a la esencia de la persona, por lo cual antes de entrar al entrenamiento hacemos una auditoría. ¿No? Es decir, ahorita tuve la oportunidad de conocerte, pero después quizá programamos perdón, ¿tu nombre es? Luis. Y después programamos una videollamada y te digo, Luis, cuéntame de ti. No, pues esto, ¿no? Y entonces yo ya puedo ir percibiendo, eres completamente muy estructurado, no te quitas los lentes, por ejemplo, o te los quitas, qué tipo de lentes tienes, ¿no? El tipo de lentes habla muchísimo de la personalidad de la gente. Me cuentas, realmente siempre digo, ¿por qué el acercamiento? No, pues porque necesito mejorarlo para mi trabajo. Y después cuando uno va indagando es, la verdad en el fondo no me gusta cómo me veo yo. Ah, ok, ¿no? Y entonces ya podemos ir trabajando, pero mi interés no es que tú llegues a expresarte como yo lo hago. Yo me expreso porque es parte de mi naturaleza y parte de mi esencia. Ahora, lo importante es, en el entrenamiento trabajamos cuál es tu esencia. ¿No? O sea, que ustedes tengan claro cuál es su esencia. Si yo le pregunto ahorita a Grecia, ¿cuál es tu esencia? Desde ahí partiría él qué es lo que vamos a desarrollar y qué es lo que la gente va a percibir. ¿Vale? ¿Algún ejercicio para no tener nervios antes de empezar a hablar en público? La respiración. Hay varios tipos de respiración. La respiración que idealmente tendríamos nosotros que utilizar de manera consciente y que eso ayudaría a incrementar la capacidad pulmonar que tenemos es la diafragmática, y hay un ejercicio que se llama respiración cuadrada. ¿No? Primero les aconsejo que puedan acercarse a investigar qué es la respiración diafragmática antes de hacer la respiración cuadrada, porque me ha tocado que quien lo intenta de golpe se marea, se le baja la presión, le dan náuseas, entonces hay que tomarlo con calma, pero prácticamente la respiración cuadrada es inhalo en 4, sostengo en 4, exhalo en 4, descanso 4 tiempos. Eso es como lo que se recomienda. Si alguien inicia en 2 tiempos, no pasa nada. Y así, ¿no? Vas evidentemente manejando esta parte, sobre todo dosificando el aire. Que muchas de las veces cuando nos da nervio, nos centramos se nos ofusca la parte de la mente y no entendemos que a veces lo mejor, y es un gran consejo que les doy, regresen al origen. ¿Qué fue lo primero que hicimos cuando llegamos a este mundo? Respiramos, ¿no? Pues entonces si regresamos de nuevo, vamos a poder tener una mayor tranquilidad, una mayor calma y una mayor conciencia. No sé si haya alguien más aquí en sala. Adelante. Ok, la pregunta para los que están en casa es, ¿cómo puedo modular mi voz para lograr el objetivo que deseo? Hay distintas técnicas en donde no solamente se habla acorde al timbre que tenemos, llámese grave o llámese agudo, sino que puede trabajarse la impostación hablado hacia grave o la impostación hacia agudo. Eso obviamente es cuando también tenemos un excelente manejo de la respiración, porque el tema de la impostación es de mucho control de diafragma, pero lo que yo te aconsejaría así en el corto prácticamente plazo, que quizá puedas implementarlo hoy en la tarde, etcétera, escucha mucho a tu interlocutor en qué tono te está dejando las palabras para que ese sea el mismo tono en donde tú inicies. Obviamente, si alguien está enojado, si hay algún cliente que está enojado, pues no vas a responder en lo mismo. Es ahí donde, si nos damos cuenta, cuando hay una discusión, la gente se engancha. Si tú me gritaste, yo te grito y entonces, ¡fum!, ¿no? Ya se perdió como esa parte de equilibrio. Normalmente, para bajar ese tipo de cosas, ¿cuál sería la estrategia? Si alguien me grita, yo bajo la voz. Y en ese momento ya no hay una justificación del por qué esté gritando.
Ajá. Entonces, un consejo muy rápido que te doy es: escucha a tu interlocutor, ubica muy bien el objetivo que tú quieres tener. Es como cuando mamá nos regañaba en la casa. Tú sabías que en 3 minutos podían prenderte la mecha y ya, se perdía la comunicación y pasaban 3 días y no se hablaban, etcétera. Pero tú necesitas el permiso para hoy en la noche. Entonces aguantabas, ¿no? Aguantabas, buscabas la manera, hasta que la veías más tranquila, llegabas y preguntabas o pedías el permiso, de la misma manera. ¿Sale? ¿Hay alguna otra? Por acá. Buena tarde, ¿algún ejercicio para no tener, y algún ejercicio para la memoria? La repetición. Yo les aconsejo que su discurso lo escriban y lo vuelvan a escribir y lo vuelvan a escribir. Eso les va a permitir, ir acotando las ideas, porque muchas de las veces vamos llenando de lo que es información paja, ¿no? O sea, ya me voy de lo que tengo que decir y entonces empiezo a garigolearlo, a hacerlo muy barroco. Y cuando nosotros escribimos, vamos viendo que esta palabra puede ser mejor que la otra. Cuando nosotros detallamos a profundidad el discurso, y que eso nos va a ayudar, a la memoria, nos va a ayudar a perfeccionar lo que vamos a hablar, a transmitir, a ser más asertivos, y por último, a evitar las muletillas. Cuando nosotros metemos información de más en el discurso, es cuando vienen las muletillas. Entonces, espero que te haya podido ayudar la respuesta, Claudia. Chicos, ¿por aquí? ¿No? ¿Nadie? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Espacio Emprendedor, por haber estado por haber brindado este espacio. Y bueno, pues yo obviamente cedo la palabra por acá a Moni. Gracias. Espacio Emprendedor y de hermosa secretaria de la Secretaría de Desarrollo Económico, que hayas pues compartido con nosotros todos estos conocimientos. Entonces, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que nos visitas, la verdad es que tienes temas muy interesantes para todos los que siempre les tomamos encuesta, les preguntamos qué es lo que necesitan, igual a los emprendedores que nos escuchan en casa. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por su tiempo, tanto aquí en sala como en casita. Estoy a sus órdenes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.